Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Corporación Farmayala y quienes habla el Dr. Byron Figueroa. El día de hoy tenemos el privilegio de compartir información junto con el distinguido Dr. Carlos Durango, médico otorrinolaringólogo con más de 30 años de experiencia en el manejo de patologías respiratorias. Doctor Carlos Durango, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta conversación sea muy clara y de beneficio para toda la comunidad. Y efectivamente, la finalidad de esta conversación es compartir información que nos ayude a identificar, a prevenir y también a manejar de la mejor manera patologías respiratorias que son muy frecuentes en nuestro medio. Y por eso el día de hoy vamos a consultarle al distinguido doctor Carlos Durango sobre los procesos respiratorios superiores e inferiores. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que definir que los cuadros respiratorios superiores son tanto nariz y garganta hasta máximo laringe. Los cuadros respiratorios inferiores son los que involucran la parte bronquial y la parte de lo que es pulmón, que son dos cosas diferentes, pero por eso catalogamos vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. De acuerdo. Y en cuanto a la frecuencia, ¿cuál de estos procesos se presenta comúnmente en la comunidad? En los niños y adultos jóvenes como nosotros, generalmente los más frecuentes son los cuadros respiratorios superiores. Con los años, en las personas de la tercera edad o con los años todos nosotros, nos volvemos más susceptibles en las vías respiratorias inferiores. Por eso que en las personas mayores hay que tener mucho cuidado en que un cuadro simple, gripal, viral o bacteriano pueda comprometer la parte inferior y ahí aumentan los riesgos. De acuerdo. ¿Y eso de qué depende la predisposición o no a esos riesgos o complicaciones de las que mencionó? Ok, realmente tenemos una mala higiene respiratoria, una muy mala higiene respiratoria. Nosotros estamos expuestos constantemente virus, bacterias, contaminantes, pulantes, polvo y todas esas pequeñas partículas van a entrar por la nariz. Y esas pequeñas partículas que entran por la nariz se quedan pegadas y comienzan a inflamar la mucosa. Al inflamar la mucosa, esta mucosa va a comenzar a hiperproducir moco. Y lamentablemente ese moco que no fluye adecuadamente se puede contaminar. Tú me puedes decir que tienes un recipiente con agua triplemente purificada, osmosis inversa, lo que sea, pero la dejas estancada, se contamina. Termina siendo un caldo de cultivo, Por ¿verdad? supuesto. Entonces lo importante es que todas esas secreciones o todo ese moco que se forma de forma natural, de forma fisiológica, siga su camino. En este caso, toda la mucosidad nasal tiene que rodar. De acuerdo, muy bien. Bueno, y en cuanto a las vías respiratorias superiores, ¿existe una confusión, controversia? ¿Es importante diferenciar entre los cuadros de rinitis y el resfriado común? ¿Cuál es la diferenciación, doctor? Mira, este tema es muy importante. Rinitis, que lamentablemente es una palabra muy usada, es un término que significa inflamación de vías respiratorias superiores, inflamación de la mucosa nasal, que puede ser causada por un simple polvo, una sustancia irritativa, cambios de temperaturas, alergenos, virus o bacterias. Todo lo que causa inflamación de la mucosa nasal es una rinitis. Ahora, que en nuestro medio la rinitis alérgica, cuando hay una causa o un alergeno específico, o la rinitis vasomotora, que es por cambios de temperatura, son las que más predisponen. Usted y yo podemos tener un cuadro de una rinitis alérgica o vasomotora. Lo importante es que si tienes un fondo rinítico sea tratado adecuadamente con el profesional. El problema es que si usted tiene un fondo rinítico no tratado, es más fácil que venga un virus y lo contamine. De acuerdo. Lo contamine. Pongamos un ejemplo, la gripe. Si usted está controlado su fondo rinítico y le da gripe, la gripe 3-4 días debe desaparecer sin dejar ninguna secuela. Pero si tienes un fondo rinítico no controlado, esa gripe va a perdurar mucho más tiempo y ahí puede venir una infección bacteriana. Los típicos términos, tengo una gripe mal curada o se me maduró la gripe. ¿Por qué es eso?
porque del color del moco blanco transparente se convirtió en amarillo verde. Entonces el paciente te dice, tengo una gripe mal curada o se me maduró. De acuerdo. Entonces, la respuesta inflamatoria o la inflamación crónica o los antecedentes del paciente son un papel fundamental para Básicos. estas Son complicaciones, ¿no? básicos, O la doctor. recuperación Son también, ¿no? importantes. Por eso te digo, muchos pacientes no tienen una buena salud de higiene respiratoria. Así es. Entonces, si yo tengo un fondo rinítico y no me lo controlo adecuadamente, olvídate, voy a estar con cuadros infecciosos respiratorios constantemente. De igual manera se compromete el sistema inmunológico, ¿no? Sí, la parte Activamente. inmunológica y lamentablemente actualmente hay contaminantes que antes no existían. Sí. En la comunidad joven, en un perfil, estamos hablando de chicos de 13 años en adelante, ya consumen vape. Y eso Sí, ya irrita, olvídate, irrita drásticamente la mucosa nasal. Entonces son chicos que están consumiendo vape y no te imaginas, probables de disfonía, cuadros sinusales a repetición, sus fondos alérgicos alborotan, sus fondos vasos. Entonces todo esto porque ya tienen un irritante externo que antes no lo teníamos nosotros. Así es, sin contar la contaminación ambiental, la polución ambiental, ¿no? Súmale el clima, Exacto. la época invernal, donde comienzan las lluvias, hay mayor acumulación de líquidos, hay agua estancada, esa agua se seca, el polvo se alborota, hay más irritantes de vías respiratorias superiores. Efectivamente, así es. Y doctor, ¿qué nos puede mencionar de acuerdo a la sinusitis, ¿no? Que también es un cuadro muy frecuente? Claro, normalmente todo el día la mucosa produce moco, eso es normal, y el moco siempre se va para atrás. Todo el día tragamos moco y saliva. Lo importante es mantener que ese moco sea líquido, muy líquido, y ruede de forma fisiológica. Yo soy de las personas que estoy en contra de sonarnos la nariz. Así de sencillo, porque el mecanismo fisiológico es que todo el moco se vaya para atrás. Si nos sonamos la nariz, estamos mandando el moco en contravía hacia adelante y evitamos que siga rodando. La sinusitis no es más que un moco estancado dentro de los senos paranasales, que son cuartos de aire, donde por la acumulación y la inflamación de la mucosa se sobreinfectan. Pueden ser viral, que generalmente es lo más común, y posteriormente, si no tenemos una buena higiene o una parte inmunológica, se va a contaminar con bacterias y ahí viene la sinusitis, el moco amarillo, verde, presión en la cara, dolor básicamente a nivel retroocular o debajo de los ojos, a nivel de la frente, sentimos una pesadez muy grande en la cara. Y lo importante de todo esto es que estos cuadros respiratorios deben ser tratados correctamente. No usemos cosas empíricas, porque ahí es cuando un cuadro agudo que puede mejorar con un buen tratamiento se vuelve crónico. Y son pacientes que están con una recidiva o continuamente moqueando. De acuerdo. Entonces, es muy importante analizar la consistencia del moco, el color, para poder determinar el posible Claro, agente. una cosa, si yo tengo un fondo rinítico, estoy acostumbrado a que me moquee la nariz, o sea, un poquito hialino. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya comienzo a congestionarme, la nariz se me tapa considerablemente. Comienza a aparecerme tos, comienza a aparecer cambios en la voz, prurito en los ojos, picazón en los ojos, picazón en la nariz. Ya hay un cuadro que está contaminándose. Puede ser por un cuadro viral, pero como todo cuadro viral es autolimitado, que significa 2, 3, 4 días. Y entre el tercer y cuarto día debe haber una mejoría, pero no la hay. Más bien al cuarto o quinto día ya se comienza a poner el moco amarillo, verde. Ya se contaminó eso, ya se infectó y no va a haber tratamiento empírico o casero que mejore eso. De acuerdo. ¿Y en qué momento aparecen los síntomas sistémicos? La fiebre, el malestar general, el dolor muscular. Normalmente cuando hay un cuadro viral todo depende del sistema inmune. Estamos 5 personas en el mismo ambiente, el mismo virus para los 5, pero a ti te tumba y a nosotros no. Sí. Es porque tu parte inmunológica o puede haber otros factores que estén predisponiendo a que sea mucho más agresivo el virus contigo. Un cuadro viral puede dar fiebre, artralgia, dolor en todo el cuerpo, cefaleas, pero normalmente sintomáticamente debe mejorar. El problema es cuando persiste más tiempo.
Yo considero que todo paciente que tenga un cuadro gripal puede manejarlo de forma casera los 2, 3 primeros días. Pero si posteriormente a eso el cuadro no mejora, más bien empeora, hay mayor cantidad de fiebre, el moco se puso amarillo, hay dificultad respiratoria, la nariz se le tapó insoportablemente, ya hay que actuar desde el punto de vista médico. De acuerdo. Entonces, ¿en qué momento consideramos los síntomas, bueno, las banderas rojas o los signos de alarma? ¿Cuáles son y en qué momento se consideran? Dificultad respiratoria, el moco se pone totalmente amarillo-verde, alza térmica que no cede al tratamiento habitual que todos tenemos en casa. De acuerdo. Y en respecto al resfriado común, a esa congestión nasal, a esa gripe, ¿cómo podemos diferenciarlo entre...? Normalmente el resfriado común es cualquier cosa que te produzca moqueo, que te produzca excesiva cantidad de moco, un cambio de temperatura, estuvimos bajo una lluvia, que esa es otra. Yo prefiero una lluvia fuerte que una garúa, porque en la garúa tú sales y la ropa medio se moja, pero tú sientes que no te has mojado. Y esa ropa, al secarse en tu cuerpo, va a predisponer a que te congestione la nariz. Entonces tú vas a estar congestionado, que es lo típico resfriado común, pero en ese resfriado común que puede durar 24, 48 horas, es más fácil que captes un virus. Y de ese resfriado común se hace un cuadro viral que ahí sí es gripe. Eso es importante Eso diferenciarlo, es gripe. ¿no? Resfriado común es que te congestionaste por ABZ motivo, 24, 48 horas estás bien. Pero durante esas 24, 48 horas ya eres susceptible a que venga un virus, te infecte y comiences con un cuadro viral. Si ese cuadro viral, que ya no fue resfriado común, se contamina con una bacteria, ya pasa a un cuadro infeccioso bacteriano que sería una rinosinusitis o sinusitis. Y los síntomas también cambian, ¿verdad? Por supuesto. Que inicialmente era una congestión leve, como un resfriado, ya cuando tenemos una infección, sea viral o bacteriana, aparecen otros síntomas. Lo característico cuando hay la transición entre el resfriado común y la gripe es que en el resfriado común la excesiva producción de moco va a estar en la parte anterior. Entonces estás constantemente secándote la nariz. Cuando ya aparece el cuadro viral o bacteriano, ese moco no es muy fluido, es un moco espeso. Entonces ahí es cuando tú comienzas a sentir que el moco, tú dices, respiro pero siento algo pegado dentro de la nariz o siento que me cae algo por atrás. Ya ese moco de hialino o líquido se puso espeso. Entonces ya ahí comenzó un cuadro viral posiblemente. Y la coloración también se torna diferente, Por ¿verdad? supuesto, la coloración, ya cuando una cosa es un cuadro viral, pero ya el bacteriano cuando cambia amarillo, verde, fosforescente, como mucha gente dice, entonces doctor, discúlpeme la expresión, el típico comúnmente, el gargajo, que le dicen, tengo un gargajo, doctor, es porque ya ese moco ya está bacteriano. Ojo, que hay una cosa es muy importante. Si tú ya estás contaminado con un cuadro bacteriano tipo rinosinusal con bacterias, llegas a la casa, no vas a transmitir un cuadro viral. Vas a transmitir un cuadro bacteriano porque estás tosiendo y botando bacterias, que son dos cosas diferentes. De igual manera, el tratamiento es diferente, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar al paciente. Tratamos pacientes, no enfermedades. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente sin un fondo rinítico, sin ningún trastorno, sin alergias previas, a tratar a un paciente que tiene muchas complicaciones. Y hay que recalcar eso, no se automediquen porque muchos de los medicamentos descongestivos nasales usan vasoconstrictores que pueden afectar la presión arterial, en muchos niños susceptibles a ciertos medicamentos, hay niños y personas alérgicas a los antiinflamatorios. Entonces, siempre que se trata un paciente, se investiga al paciente. No es porque a la vecina le fue bien este esquema con su hijo, le va a ir bien al mío. Cuidado, la automedicación es lo peor que podemos hacer. De acuerdo. Y respecto a esto también, ¿cuáles son los grupos vulnerables o los que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones? Los niños, porque están en una fase de adquirir inmunidad, y las personas mayores, porque las están perdiendo. Entonces, estas personas siempre debe haber una buena higiene nasal. Cuartos ventilados, actualmente se pregona y se estandarizado
las irrigaciones nasales como un cuadro de uso habitual de limpieza y aseo nasal. Continuamente irrigaciones nasales. De los sprays, yo soy más fanático de los sprays que las irrigaciones a presión, pero con eso es una manera de lavar, trapear y enjuagar tu nariz por dentro, porque es el primer contacto. Siempre es importante el aseo nasal, porque si tú tienes congestionada la nariz, vas a respirar por boca, y el hecho de respirar por boca va a hacer que el aire entre frío, seco y sucio, porque no pasa por la nariz, por donde se humidifica, se filtra y se calienta. Bien, en respecto a lo que usted mencionaba del aire contaminado o sucio o con ciertas partículas infecciosas, recuérdenos cómo es el medio de transmisión de estos procesos respiratorios, sobre todo virales. Normalmente podemos adquirir un cuadro viral. Si tú tienes un resfriado común o tu sistema inmunológico está un poco defectuoso, de seguro vas a coger un cuadro viral. Tu cuerpo se va a defender y de acuerdo a su defensa, ese cuadro viral puede durar 2, 3, 4 o 5 días. Pero si tú llegas a la casa con un cuadro viral y estamos en un ambiente cerrado y comienzas a toser, va a haber partículas, las partículas fresh, que van a salir y van a estar en el ambiente. Y siempre se usó el hecho de la carga viral. Todos comenzamos a escuchar la carga viral en el COVID. ¿Qué significa carga viral? Que hay una gran cantidad de virus que se están concentrando en un solo ambiente. Si en tu casa 4 están con gripe y están tosiendo en una habitación pequeña, la carga viral es altísima. Por lo tanto, cualquier persona que entre a ese cuarto va a coger un cuadro viral. ¿Sí? Por eso es importante que si tienes un cuadro respiratorio tipo viral, te tapes cuando vas a toser. Muchos usan mascarilla. Sí, yo comparto la mascarilla, pero la mascarilla en la época del COVID, posterior al COVID, que mucha gente siguió usando mascarilla, el beneficio cambió a algo negativo, porque esa mascarilla nos quitó mucha inmunidad, inmunidad propia. Cuando tengo muchos pacientes niños que venían y los padres me decían, en pandemia nunca se enfermó. Claro que no se enfermó, pues si estaba encerrado y la casa pasaba con alcohol y cloro por todos lados. Claro. En la época de pandemia, cuando tuvimos el COVID, no significa que no desaparecieron los virus, las bacterias, simplemente estaban ahí. Cuando desaparece la pandemia y comienzan esos niños a entrar a la época escolar, a todos lados, estaban sin defensas, porque la parte inmunológica había bajado. Por eso es que en este momento, estamos hablando enero de 2025, para cuando se repita este podcast, enero de 2025 todavía hay niños que no han restablecido, personas, adultos, su factor inmunológico. Y por eso es cada vez más frecuente estos cuadros. Por eso es que ahora último tú ves pacientes con cuadros respiratorios frecuentes, o sea, salen de uno, entran, salen de uno y entran. Y esto va a tardar por lo menos 1 o 2 años más hasta que volvamos a nuestro punto de equilibrio. Hasta que volvamos a la inmunidad colectiva. A la inmunidad colectiva, exactamente. Así de sencillo. Entonces, por eso que a veces hay pacientes que todavía cargan mascarilla todo el tiempo. Y digo, quítesela. Tienes que adquirir nuevamente la inmunidad. Está bien, si vas a un ambiente con muchas personas, ponte tu mascarilla, pero no la cargues hasta para dormir, que es el problema que está pasando. Exactamente. Y respecto también a la vacunación, ¿esto ha influido mucho en la prevención o en la mitigación, disminución de los casos? La vacunación contra la gripe, principalmente los virus de la gripe, debe darse. Nosotros no tenemos cultura de vacunación, pero sí debe darse. ¿Con qué frecuencia? Cada año. Cada año. Cada año religiosamente deben vacunarse contra el flu, que es lo que es la gripe, todos los años, porque el virus de la gripe es un virus mutante, cambia de estructura. Es como que tú vengas en este momento vestido de médico, te reconozco, mañana, el próximo año vienes vestido de buzo, el próximo año vienes vestido de militar, el próximo año vienes vestido de paracaidista, sigue siendo tú, simplemente la cubierta externa cambia. Y en las vacunas de la gripe, lo que se hace es se coge las últimas cepas del año anterior y en base a eso hacen vacunas. Porque no es que me pongo la vacuna de la gripe y soy Superman, no. Simplemente estás aumentando tu inmunidad y debería ser obligatorio en niños y en personas de la tercera edad la vacunación para la gripe.
Así es. Y ahí surge una pregunta muy interesante. ¿Quiénes deben vacunarse definitivamente? ¿Quiénes no deben saltar la vacunación? Debemos vacunarnos todos, Todos, ya. todos, pero hay cierto grupo etario, estamos hablando niños que están más y las personas mayores. Porque en las personas mayores una simple gripe o un cuadro respiratorio superior puede comprometer la vía respiratoria inferior y ahí vienen las complicaciones. Exactamente, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Y qué recomendaciones les vamos a indicar a las personas de este grupo de atención prioritario, vulnerables, pacientes adultos mayores o pacientes con comorbilidades? Lo importante es siempre llevar un control médico. Basémonos en eso. Uh-huh. Hay que llevar un buen control médico anual, tanto en personas mayores o niños, así no estén enfermos. Dos, la buena higiene respiratoria, mantengan sus cuartos ventilados. Y yo soy enemigo del ventilador por si acaso. El ventilador es para ambientes abiertos. Yo prefiero que abran puertas y ventanas para que haya una buena circulación de aire. Claro. Es lo más importante, la circulación de aire. Dos, traten de evitar contaminantes o sustancias muy irritantes. Hay personas que usan demasiado ambientador en las casas, desinfectantes muy fuertes que de por sí irritan vías respiratorias superiores. Las irrigaciones nasales para limpiar la nariz, básicamente un buen aseo de manos porque tenemos la mala costumbre de meternos los dedos en la nariz. Si tú vas caminando en la calle, tú ves mucha gente. ¿Por qué? Porque hay moco acumulado y el moco acumulado es porque no tiene ni buena higiene. Mantenemos limpias las manos. Si hay alguien enfermo en casa, que por favor se cubra la cara al toser para evitar dispersar las partículas. Y siempre es importante tener los cuartos ventilados y con luz del sol. Así es. La luz del sol es importantísima porque los ácaros, que son muy irritantes, son fotosensibles a la luz solar. Por lo tanto, un buen cuarto ventilado y soleado va a evitar cuadros respiratorios. Muy bien. Y el papel de la actividad física y de la alimentación saludable también es fundamental, ¿verdad? Eso está de más. O sea, lamentablemente tenemos una mala alimentación. Y el sedentarismo, muchas veces tenemos que darnos tiempo un poco para balancear la alimentación, comer frutos sanos. En los niños yo siempre les digo que un fin de semana salgan, se coman un helado, se coman algo, perfecto, pero de lunes a viernes lo más saludable posible. ¿Okay? Inclusive también en las personas mayores, la buena alimentación. Consideremos que las personas mayores ya comienzan a comer menos cantidad por el hecho mismo de que ya no hay un desgaste mayor, ni un consumo mayor. Y la hidratación de igual cambia, ¿no? Gracias por la acotación. La hidratación es fundamental. En todos los cuadros gripales, bacterianos, virales, riníticos, la hidratación es fundamental porque nos deshidratamos rápidamente. Así es. Y el descanso también, por ejemplo, el reposo, el mantener una buena higiene del sueño también ayuda a reparar, ¿no? Claro, normalmente la higiene del sueño es importantísima. Actualmente se toca mucho ese tema. Actualmente manejamos clínicas de sueño donde se enseña higiene de sueño, se ve lo que es apnea, roqueo. Hay muchos factores, pero lamentablemente hemos incluido en nuestra vida cotidiana y hay personas que no pueden vivir si no es con el celular. Y pasas todo el día con el celular, llega la noche y pasas así con el celular. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una buena higiene de sueño si te vas a acostar con el celular en la cara? Sí, lamentablemente. Lamentablemente es así. Ya no es el televisor. Antes era el televisor, ahora es el teléfono en la cara. Entonces, yo considero que para una buena higiene de sueño, lo primero que tienes que hacer es dejar el teléfono en el velador. Sí, importante, ¿no? Y usted tocó un tema muy importante respecto a los niños, a los pacientes menores de 5 años de edad. ¿Qué recomendaciones les damos a los padres, a los cuidadores, sobre el manejo o el reconocimiento de estas enfermedades virales? Básicamente, los niños tienen que ser respiradores nasales. Todos nosotros somos respiradores nasales. No debemos respirar por boca. Entonces, en estos niños hay ciertos factores que predisponen a su respiración bucal. Uno, todo niño que respire por boca debe ser valorado por su pediatra, otorrino, médico de confianza, pero tiene que ser valorado. Entonces, lo primero que tienes que buscar es corregir esa respiración bucal, hacerla nasal.
2, la higiene nasal mismo con la irrigación. 3, mantenerlos en cuartos abiertos, no los llenen de peluches. Hay muchos cuadros riníticos que no tienen que ver con las mascotas, por si acaso. No eliminen gato, perro, todo, sin saber verdaderamente si son las causas o no de su fondo rinítico. Y lo básico que yo siempre enfoco en los niños es que una respiración bucal en un niño que no ha sido tratado adecuadamente va a deformar todo su crecimiento facial. No solamente la cavidad oral. No. A ver, somos respiradores nasales por excelencia. Si comenzamos a respirar por boca desde pequeños, todo el desarrollo craniofacial se va a hacer en base a una respiración bucal. Y tú no te imaginas los problemas serios que ya los tienes como adulto cuando tu cara creció en base a una respiración bucal. Roncadores, pacientes con apneas, pacientes con sobre... Es terrible. ¿Cómo puedes corregir a un adulto donde ya se formó todo cuando creció así? Como yo les digo a los padres muchas veces con estos niños roncadores o con problemas serios, háganle un favor a su hijo, evite que sea un roncador, corrija su cuadro respiratorio. Tiempo, ¿no? Debemos respirar por nariz, básicamente eso. Así es, ni que se diga de esos trastornos temporomandibulares. Y trastornos temporomandibulares es lo de menos. Solo les quiero acotar algo. El niño con respirador bucal que ronca, que tiene la nariz tapada y pasa con la boca abierta, en un 70-80% tiene un problema auditivo. Mira lo que te digo, tiene un problema auditivo. Porque, claro, ¿por qué? Porque el oído no se está ventilando adecuadamente y se llena de líquido o hay una presión negativa. Esos niños tienen una disminución en la audición. Mira lo que te digo, solo con una respiración bucal. Son niños que tienen bajo rendimiento escolar, dificultad en el lenguaje, son niños que hablan mal, son niños desobedientes. El bebé no me hace caso. ¿Cómo te va a hacer caso si no te escucha? Habla mal, lo metes a una terapia de lenguaje, lleva 2 años con terapia de lenguaje y sigue igual. Pero nunca le han hecho una investigación de la parte auditiva. Le investiga la parte auditiva, ves que hay un déficit auditivo y eso conlleva, ¿qué lo causó? Una respiración bucal. Así es. Todo está entrelazado. De acuerdo, y miren lo importante que es tener una buena salud respiratoria, ¿no? Y lo importante de tener una buena higiene nasal. Así es. Es básico, o sea, consideremos que la cara o la cabeza entran los alimentos y entra el aire. Comencemos por ahí. Entonces, si tienes una mala higiene respiratoria, todo se va a complicar. Exacto. Todo. Porque si respiramos mal, nos oxigenamos mal. Al oxigenarnos mal, vamos a ser personas con bajo rendimiento laboral, académico, social. Hermano, o sea, disculpa doctor, hay pacientes que te dicen, voy a una reunión en la noche y 10 de la noche estoy, tengo sueño, ya me voy. Y pues si dormiste, y esa es otra. El hecho de que se acueste a dormir 6 de la tarde y se levante mañana al mediodía, no significa que tuvo una buena calidad de sueño, porque pasó roncando o tuvo un sueño muy superficial y su oxigenación fue muy defectuosa. Exactamente. Muy bien. Bien, de esta manera hemos tratado un tema muy interesante, muy frecuente en la población en general. Reiteramos nuestro agradecimiento, distinguido doctor, en nombre de la Corporación Farmayala, en nombre mío, el doctor Byron Figueroa, y también de toda la comunidad oyente que estoy seguro que va a seguir cada una de las recomendaciones que usted nos menciona el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estoy dispuesto cuando ustedes gusten a seguir conversando. Gracias, le agradecemos de antemano.